Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Estamos en Reavivados por su palabra, mis queridos amigos, y nos encontramos aquí con el pastor Bruno Razo, como siempre, para profundizar la explicación de la palabra de Dios a través del Espíritu de Profecía. Estamos en el libro de Éxodo, el capítulo 24, ya nos encontramos y tenemos algunos detalles que profundizar y que entender también. Es una alegría siempre compartir con usted, pastor. Gracias, pastor Ever. Para mí también estar contigo y también con todos nuestros amigos, nuestros hermanos, para profundizar y también para tener más claro lo que Dios espera que vivamos. Justamente hablando de buscar claridad, si se da cuenta, en los capítulos previos que ya hemos estado siguiendo, el Señor le mandó a Moisés que subiera solo al monte y allí le otorga la ley, le da la ley y Moisés baja con la ley, se las presenta al pueblo, pero ahora le pide nuevamente que vuelva a subir, pero esta vez no va solo. Por lo menos hasta cierta parte del monte, el Señor le pide que pudiera volver con un grupo de líderes, acompañado por los líderes. ¿Por qué sucede esto? Muy bien, voy a responder tu pregunta con una declaración del Espíritu de Profecía, escrito de Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas. Y la declaración dice así: ahora se tenían que hacer los arreglos para el establecimiento completo de la nación escogida bajo la soberanía de Jehová como rey. Moisés había recibido el mandato: sube a Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Mas Moisés solo llegará a Jehová. Y mientras el pueblo oraba al pie del monte, estos hombres escogidos fueron llamados al monte. Los 70 ancianos habían de ayudar a Moisés en el gobierno de Israel, y Dios puso sobre ellos su espíritu y los honró con la visión de su poder y grandeza. Ajá. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Hubo un momento así, lo que se conoce como una teocracia, ¿no? El gobierno de Dios. Hubo un momento en que el Estado estaba separado de la religión. Claro. Pero hubo un momento que Estado y religión eran una misma cosa. Y entonces Dios era el líder de la religión y también quería ser el líder del gobierno. De hecho, todas las personas y todas las instituciones y todos los gobiernos seríamos mejores si nos someteríamos voluntariamente a las indicaciones
y a los principios de Dios. Por eso es que en esta oportunidad el grupo era mayor, porque estaban quienes habían de liderar, de gobernar, de dirigir al pueblo, y esos que lideran, gobiernan y dirigen al pueblo también necesitaban y necesitan ser dirigidos por Dios. Ahora, pastor, parece que había un propósito doble, ¿no? Uno era mostrar la grandeza de Dios, la majestad de Dios, para que ellos pudieran observar de cerca, pero a la vez el pueblo estaba viendo que Dios les había otorgado una, podríamos decir, una posición de autoridad que les daba la capacidad de ayudar a Moisés a gobernar. Esto quiere decir que cuando Dios establece un orden, es importante, ¿no?, para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, seguir también estas indicaciones. Totalmente, porque por un lado está la grandeza de Dios, pero por el otro lado Dios visualiza su autoridad a través de personas que lideran, que dirigen, ¿no?, que gobiernan, que administran, que conducen desde una familia, los padres, desde una institución educativa, los educadores, y así en toda esfera de acción tenemos líderes, dirigentes que administran, que gobiernan. Dios espera que lo hagamos en su nombre y siguiendo su orientación. Qué bueno, pastor, porque mire, eso realmente nos da a entender que Dios es un Dios de orden, como lo dijo San Pablo. Él ya al establecer su pueblo, su nación escogida, estaba siguiendo estos pasos como ejemplo, ¿no? Porque todo era un proceso educativo y bueno, esto respondía a un propósito. Pero además de eso, en la misma cita nosotros vemos que aunque se permitió a algunos líderes subir hasta un cierto nivel del monte, ¿no?, únicamente Moisés tuvo la oportunidad de entrar en la presencia directa de Dios. Y además de eso, se le pidió esperar 6 días. ¿Cuál sería la razón para esta espera? La declaración del Espíritu de Profecía que quiero compartir con todos ustedes y con todos nuestros amigos y hermanos es la siguiente. Durante ese tiempo Moisés permaneció en espera de que se le llamara a presentarse en la cámara de la presencia del Altísimo. Se le había ordenado: sube a mí al monte y espera allá. Y aunque en esto se probaban su paciencia y su obediencia, no se cansó de esperar ni abandonó su puesto. Este plazo de espera fue para él un tiempo de preparación, de íntimo examen de conciencia. Aún este favorecido siervo de Dios no podía acercarse inmediatamente a la presencia divina ni soportar la manifestación de su gloria. Hubo de emplear 6 días de constante dedicación a Dios mediante el examen del corazón, la meditación, la oración, antes de estar preparado para comunicarse directamente con su Hacedor. Lo que nosotros vemos aquí es una preparación. De paso, no es la única vez en la vida de Moisés. Y Moisés, antes de iniciar su gran trabajo al que Dios lo había llamado, tuvo que pasar varios años para desaprender lo que había aprendido mal en Egipto y para aprender lo que necesitaba aprender, la gran lección de humildad, de dependencia, de confianza, de aceptación de los planes de Dios para la vida. Y este tiempo de 6 días para él fueron tiempos de examen, de comunión, de búsqueda del Señor, de humillación. De paso también Jesús lo hizo. Antes de iniciar su ministerio, pasó unos días de ayuno, de oración, de búsqueda profunda. Pero no solo un momento, así, lo haga ahora para toda la vida. Claro. Porque todos los días necesitamos respirar, todos los días necesitamos alimentarnos. Y nosotros vemos eso en Jesús todos los días. Se retiraba a solas a orar. Cuanto más tiempo necesitaba, cuanto más desafiante era la tarea que tenía que realizar, él más tiempo buscaba estar en comunión con Dios como una preparación para la tarea. Fue en Jesús, fue en Moisés. ¿Y cuánto más lo necesitamos nosotros? Frente a una gran tarea, frente a un gran desafío, frente a un nuevo emprendimiento, frente a la educación de los hijos, frente a un plan de estudios, frente a la vida común y simple de todos los días. Más, no emprenda ningún día, no emprenda la caminata de ningún día
sin colocarse a los pies del Señor para caminar juntos con Él. Pastor, eso significa que Él está profundamente interesado en que nosotros sigamos creciendo en nuestra vida cristiana. Totalmente. Y Él está totalmente interesado y totalmente dispuesto a habilitarme, a capacitarme, a ayudarme. Lo inexplicable de esto no es que Dios se ofrezca, lo inexplicable es que yo, necesitado de esa ayuda, teniendo ese ofrecimiento, no lo aproveche. Qué pena, ¿no?, que nosotros los seres humanos seamos un poquito duros de corazón. ¿Y qué mensaje podría compartir con nuestros amigos que están viendo justamente al respecto de aprovechar las oportunidades de ese crecimiento espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros? Esta instancia, este momento de reflexión es una nueva oportunidad que Dios le da, me da y nos da a todos. Entonces aprovechemos, necesitamos de Dios, no podemos vivir sin Él. Entonces necesitamos un vínculo con Él, una comunión con Él, comencemos el día con Él, vivamos el día con Él. A través de la palabra permitamos que Él nos guíe. Si usted no tiene Biblia, necesita tener, entre en contacto con nosotros. Pero la palabra de Dios que podemos hacerle llegar de manera gratuita constituye la carta de amor de Dios. No se puede vivir sin esa carta de amor. Está al alcance. No podemos decir yo no sabía, no podemos decir nadie me dijo. Dios está dando hoy una nueva oportunidad o una primera oportunidad. Aprovéchela. Gracias por esas palabras, pastor. Realmente sabios consejos. Y amigos, con este consejo tan fundamental, nosotros también queremos darle algunos consejos más. Acompáñenos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es una cita bíblica muy conocida por muchos de nosotros. Y quiero hacerles la lectura de un comentario acerca de esto. Cristo debía identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se vinculó con los hijos de los hombres mediante lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre. Linda cita que usted puede encontrarla en el libro Camino a Cristo, escrito por Elena G. de White. También puede hacerlo descargando el aplicativo Elena G. de White del App Store o del Play Store. Es grato estar aquí con ustedes y tenemos en este momento la palabra final y la oración. Pastor Bruno. ¿Cómo no? Jesús fue breve, al punto y muy claro al decir, si me aman, guarden mis mandamientos. Está claro que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y sus mandamientos es parte de su amor y respetarlos es evidencia de que aceptamos ese amor, que reconocemos su soberanía y que queremos vivir conforme a su voluntad. Que en este día y todos los días podamos responder afirmativamente a la invitación de Jesús. Si me aman, guarden mis mandamientos. Ahora vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos diste tus mandamientos para enseñarnos a vivir, porque te interesas en todas las cosas de la vida, las grandes, las pequeñas, porque muestras tu amor, tu preocupación y un proyecto de vida para todos nosotros. Queremos y aceptamos tu proyecto. Te pedimos que nos bendigas junto a nuestros amigos para caminar conforme a tu palabra y hacer tu voluntad. Que sea este un buen día en la vida de todos. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Revivados por su palabra y la invitación es, continuemos juntos en este viaje por el conocimiento de la Biblia y también de los profetas.